Cuánto gozo, cuánta alegría, que mis queridos hermanos, es reencontrarnos siempre junto a la palabra del Señor. También nos hace, porque escuchar la voz del Señor, meditar en ella, reflexionar en lo que Él nos quiere enseñar, es un alimento para el alma, para nuestro corazón, para nuestra vida. Un alimento, hermanos, que todos deberían ver en nosotros, como nosotros como cristianos damos fruto, frutos dignos del Señor. Te invito en este día, hermano, a que ya realizado y pudiendo haber realizado tu culto de adoración al Señor, ahora pases conmigo a la meditación de su palabra. Esta palabra que nos hace bien, como decía. Hoy día el mensaje se encuentra en Romanos, en el capítulo 3. Vamos a leer del versículo 1 al 8 este texto, hermanos, de Romanos, de la serie de mensajes que hemos estado predicando respecto al corazón del Evangelio. Esa es la temática de esta serie. Entonces, hermanos, te invito a que busquen tu Biblia, Romanos capítulo 2, perdón, Romanos 3, versículos 1 al 8. Dice la palabra del Señor así. ¿Qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primeramente, ciertamente que le ha sido confiada la palabra de Dios. Pues que, si algunos de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres justificado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Dios sea bendiciendo esta su palabra y te invito, hermanos, a que juntos podamos orar y dar gracias por ella. Padre bendito, Padre celestial, yo te agradezco porque nos das el tremendo privilegio de estar juntos con los hermanos a la distancia, pudiendo leer tu palabra, pudiendo ahora meditar en ella, reflexionar en lo que tu palabra nos quiere enseñar. Necesitamos abrir nuestro corazón, necesitamos ser receptivos a tu palabra, necesitamos, Señor, que ella nos hable y nosotros que podamos entender. Tu palabra es viva y eficaz, tu palabra es más cortante que una espada de doble filo, que nos muestra tu verdad, pero también no solo nos muestra el camino de salvación, sino que también nos muestra el camino de condenación, al cual irán aquellos que no quieren obedecer, aquellos que son rebeldes a tu palabra. Pero gracias te damos porque tú lograste abrir nuestro corazón para que nuestro corazón fuera receptivo a tu palabra y hoy día vamos a meditar y vamos a tratar de comprender y que nuestro corazón entienda cuál es tu enseñanza para nosotros. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, nuestro Salvador, lo pedimos todo. Amén. Hoy día, hermanos, vamos a compartir esta palabra del Señor y vamos a hablar acerca de la veracidad de Dios. Uno de los más grandes atributos que tiene Dios, que lo corona, que lo glorifica, es que Dios es veraz. La veracidad tiene que ver con el hecho de que Dios es verdadero. La Biblia nos dice que Dios no es hombre para que se arrepienta. Dios no es hombre para que lo que ha prometido lo deje de cumplir. Dios no es hombre, hermanos, para que diga una palabra y después se retracte. Dios es veraz, es fiel a sus promesas, es fiel a su palabra. Y lo más importante que comprendemos de este gran atributo y de esta gran verdad del Señor es que Él es fiel por causa de sí mismo. Si tú crees que Dios es veraz y que Dios es fiel por causa de nosotros, déjame decirte, hermano, que estás equivocado. Dios es fiel, Dios es veraz. Cuando nosotros alabamos este atributo de Dios, lo estamos alabando porque Él es fiel a sus promesas. Él ha prometido por causa de sí mismo, por amor de su nombre. Y por este amor de su nombre es que nosotros recibimos y vemos la fidelidad de Dios en cada una de las cosas que vemos día a día. ¿Por qué es importante comprender esto? ¿Por qué es importante entender esto tan sencillo que Dios no cambia lo que Él ha prometido? Porque Pablo venía hablando, si recuerdan los sermones y las predicaciones anteriores, Pablo venía hablando de que el pueblo judío, Dios le había entregado promesas
le había entregado la ley. Ellos eran el pueblo conocedor de la ley. Y ellos se llamaban el pueblo que había recibido esta ley, pero se habían vuelto tan confiados, tan soberbios, que ellos consideraban que por el hecho de tener esta ley ellos estaban firmes, estaban seguros. Ellos se esperanzaban en el Señor, se esperanzaban en sus promesas, pero el Señor les dice claramente, hermano, y esto es importante que no lo olvidemos, de que no se trataba de ser oidores de la ley, sino que el verdadero judío, el verdadero justo, el que agrada al Señor, es aquel que se inclina ante su ley y la hace. Aquel que se inclina ante su voluntad y practica sus mandamientos. A ese el Señor lo va a mirar con agrado. Entonces quiero que veas que la ley en sí no es mala. Pablo dice que el mandamiento de Dios es santo, justo y es bueno. La ley de Dios es perfecta. Cantamos esta alabanza que está en el Salmo. La ley de Jehová es perfecta. La palabra del Señor es perfecta. Toda la voluntad de Dios, hermanos, es perfecta. Está hecha de una perfección tal que nosotros, por causa de nuestro pecado, la hemos transgredido. Pero el pecado, hermanos, del hombre nos va a transgredir de cierta forma la belleza y la hermosura y la perfección que tiene la ley de Dios. ¿Y por qué, hermanos, quiero que comencemos meditando en esto? Porque hay muchas tendencias cristianas que abrogan la ley, que desechan la ley, que ya no vivimos en el tiempo de la ley. Y es ¿por qué, precisamente por qué en muchas corrientes cristianas desechan la ley? Porque han visto la ley como un medio de salvación y no como un medio de santificación. Y nosotros los cristianos creemos, y ya lo señalamos anteriormente, de que la salvación nunca fue un medio, perdón, la ley nunca fue un medio de salvación para el pueblo de Israel. La ley fue entregada para la santificación del pueblo. Como cuando Dios le entrega las tablas de la ley en Éxodo 20, le entrega los mandamientos, previo a eso, en Éxodo 19, encontramos que el Señor les entrega la ley para que Israel sea un pueblo santo. El objetivo entonces, por tanto, de la ley era que Israel fuera un pueblo santo. Entonces la ley no tiene nada de malo, la ley en sí no es mala. El Señor nos perdona y nos justifica por la maldición que ha venido por la ley, por no haber cumplido sus mandamientos. Por lo tanto, Dios sigue siendo veraz en cuanto a las cosas que ha entregado y en cuanto a las cosas que Él ha hecho. Dios es veraz y lo vamos a repetir hasta el cansancio. Dios no miente, Dios no falla, Dios no es hombre para que se arrepienta, Él no cambia. Pareciera, hermanos, que ante diversas circunstancias Dios tuviera un plan B, pero Dios siempre tiene un plan A, un único plan, y ese plan, hermanos, se ejecuta conforme a su santa y divina voluntad. Pero esta veracidad de Dios, hermanos, quiero que la analicemos de acuerdo a lo que nos dice el texto, porque aquí Pablo hace una especie de diálogo, un diálogo hacia sí mismo, pero que lo quiere hacer ver a la iglesia a través de 4 preguntas y 4 respuestas. Sí, yo creo que tú lo lograste ver en el texto. Y a través de esas 4 preguntas y esas 4 respuestas esas 4 preguntas que responden a estas preguntas, Pablo quiere que nosotros como cristianos, en este evangelio poderoso, comprendamos que la veracidad de Dios tiene 2 grandes ejes. Primero, uno que tiene que ver con la fidelidad de Dios hacia sus promesas, y lo segundo, la veracidad de Dios tiene que ver en cuanto a la aplicación de sus justos juicios. Decíamos, hermano, hace 2 reflexiones atrás, que tanto el judío como el griego van a ser juzgados por sus pecados. Entonces el justo juicio de Dios involucra estos 2 elementos: salvación, vida eterna, pero también involucra el segundo elemento, que es condenación. Dios entonces es veraz en cuanto a la fidelidad a sus promesas, a su pacto, y también es veraz en cuanto a la aplicación verdadera de sus juicios. Y la primera pregunta reflexiva, estas son preguntas reflexivas, preguntas que Pablo hace para que reflexionen y él las responde. Y generalmente estas 4 preguntas, si tú las analizas, tienen una connotación, trata de responder algunas interrogantes que tenían los judíos y principalmente, más que interrogantes, actitudes contrarias que llevaban los judíos.
La primera de estas preguntas tiene que ver, es que Pablo venía diciendo que el verdadero judío es el que ha sido circuncidado en su corazón. El verdadero judío es aquel que no solo conoce y ha sabido la ley, sino aquel que hace la ley. A ese va a justificar al Señor. Ese es el verdadero circuncidado considerado por Dios. Entonces, tal vez ahora podríamos decir, bueno, judíos, promesas, ley, quedaron abrogadas, no existen, desechémosla. Pero Pablo hace esta primera pregunta reflexiva. Si él ha dicho que el ser judío es aquel que verdaderamente lleva la ley y la circuncisión en su corazón, entonces, ¿para qué sirve ser judío? Mira, fíjate la primera pregunta. ¿Qué ventaja tiene pues ser judío? ¿De qué aprovecha la circuncisión? Si tú nos vienes diciendo, Pablo, de que lo externo no sirve. Pero Pablo responde esta pregunta, primera pregunta reflexiva. Tiene que ver mucho en todas maneras, primero porque a ustedes, a los judíos, se le ha confiado la palabra de Dios. Yo te decía que los dos aspectos de la veracidad de Dios tienen que ver con su fidelidad y con su justa aplicación de sus juicios. Dios es veraz en ambas cosas. Y en esta pregunta vemos que el Señor es veraz en cuanto a la fidelidad de haber llamado a un pueblo para sí, un pueblo que se llamó Israel, el pueblo de Israel que fue apartado, que fue llamado para el Señor. ¿Y de qué les servía ser judío? De mucho, porque ellos tenían el testimonio de habérseles entregado la ley, de habérseles entregado el sello de la promesa, que era la circuncisión. A ellos, por lo tanto, les había sido confiada la palabra de Dios. Tenían una gran promesa sobre sus hombros, que ellos no la supieron valorar. Vuelvo a decir, hermano, la ley no era mala. La ley es buena, es santa, es justa, es perfecta. Pero el comportamiento de los hombres es el imperfecto. Entonces, ¿son las leyes las malas? ¿Una ley que me prohíba andar a más de 100 kilómetros es mala? No. La ley está hecha para edificarme. Más adelante Pablo dice que las leyes tienen un espíritu, es decir, detrás de cada ley que el Señor entregó había un objetivo, había un sentido de vida. Ninguna ley que existe en el mundo y ninguna ley que el Señor ha dado es arbitraria por sí mismo. Ninguna ley no tiene ningún sentido. Todas las leyes que el Señor entregó, la ley moral de Dios y su palabra, tienen un sentido. Y van a seguir teniendo ese sentido, van a seguir siendo vigentes, aunque no las cumplamos, hermano. Entonces, lo que Israel debe entender, que ellos son un pueblo privilegiado. Ellos recibieron las grandes promesas de Dios. Como usamos el término popular, se las farrearon. Pero no fue culpa de la ley, no fue culpa de Dios, fue culpa de ellos. Dios seguía siendo fiel a sus promesas y Él les hizo estas promesas. Pablo entonces en esta primera pregunta trata de hacer reflexionar a sus propios hermanos. ¿Qué les pasó? Si a ustedes se les confieron las promesas, si ustedes sabían de la gracia de Dios, ustedes sabían de que Dios los había amado y por eso los rescató, no porque hayan sido el mejor pueblo. ¿Qué les pasó? ¿Que se volvieron soberbios? Entonces en esta primera pregunta el Señor también nos está hablando a nosotros como iglesia. ¿Qué nos ha pasado? A nosotros se nos ha confiado la palabra de Dios. ¿Qué nos pasó para que nos olvidáramos de que esta palabra debía ir en nuestro corazón y en nuestra mente? ¿Debíamos practicarla, ponerla por obra? Vemos entonces la fidelidad de Dios para con su iglesia. Dios ha llamado a un pueblo para sí, Dios le ha dado promesas. Y a pesar de nuestro pecado, a pesar de nuestra maldad, el Señor, hermano, va a seguir actuando a través de sus promesas. La segunda pregunta reflexiva está en el versículo 3 y la respuesta está en el versículo 4, que también es la segunda pregunta que reafirma la veracidad de Dios en cuanto a su fidelidad por sus promesas. Entonces, si algunos han sido incrédulos, ¿la incredulidad de ellos hizo nula la fidelidad de Dios? Y mira cómo responde, en ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres justificado. La incredulidad entonces, el haber desobedecido a los mandamientos de Dios, no haber obedecido y ser un pueblo contumaz, hace que Dios deseche sus promesas. Y mira la respuesta contundente que da Pablo en el versículo 4, bajo ninguna manera. El hecho de que tú y yo, hermanos, seamos pecadores, no quita las promesas del Señor.
Y alabado sea el Señor porque esa es tu esperanza. Esa es la esperanza que nosotros tenemos de que nuestra salvación no depende ni de ti, ni depende ni de mí. No depende ni de mis esfuerzos que yo haga, no depende de las cosas que yo anhele hacer, depende de Dios. Tu salvación, hermanos, no pende en un hilo. Tu salvación no está que se corta. Tu salvación, hermano, está bajo el abrigo del Dios Todopoderoso. Y si Él nos salvó, Él nos va a dar también una vida, nos va a dar la seguridad de que somos salvos y también nos va a dar una vida para que nosotros le busquemos y le sirvamos. El que comenzó la buena obra, Él, hermano, la va a ir perfeccionando. Entonces la incredulidad de Israel y la incredulidad de nosotros hace nula la fidelidad de Dios bajo ninguna manera. Dios es veraz y el hombre es mentiroso. Como está escrito, Él va a ser justificado en sus palabras. Cuando tú lees la historia de Israel, cuando tú ves lo que le sucedió al pueblo de Israel, desobedeció, pero Dios siguió siendo veraz a sus promesas. ¿Y sabes por qué fue veraz a sus promesas? Porque Él claramente, cuando les entrega la ley, tiene la precaución de mostrarle, bueno, ustedes van a ser obedientes a la ley, ese era el objetivo. Pero no crean que si son desobedientes, yo voy a pasar esto por alto. No, si ustedes son desobedientes, van a ir a la cautividad, les va a ir mal en sus cosechas, en sus frutos, sus animales no van a dar, la tierra se va a cerrar, el cielo se va a cerrar. Y tú ves la historia de Israel, cada una de aquellas cosas se fueron cumpliendo. ¿Acaso Dios dejó de ser veraz? No, Dios es veraz, Dios es fiel a cada una de las cosas que Él hace. Y déjame decirte, hermanos, que hay un aspecto de la fidelidad que nosotros se nos olvida ver. Como Él es fiel a sus promesas, no a nosotros, como lo decía al principio, cuando tú buscas a Dios de corazón, tú lo vas a encontrar porque Él lo ha prometido. Pero cuando tú te alejas de Dios, te alejas de su comunión y la vida te va a ir mal. Porque es lo que Él nos ha dicho en su palabra. Porque así es la fidelidad de Dios. Él no puede no puede ser fiel en lo bueno y hacerse loco en lo malo. No, el Señor es fiel en cada circunstancia de la vida. Por eso es que es fiel a su palabra. Lo que Él ha prometido, ya sea la bendición como la maldición, Él no la puede dejar pasar por alto. Que no se te olvide eso. Aunque el pueblo de Israel fue incrédulo, eso no hizo nula la fidelidad de Dios. ¿De qué manera la hizo vigente? De que la aplicó su justo juicio, pero también, además de aplicar su justo juicio, aplicó su gracia, porque Él guardó un remanente. Y después Pablo lo va a decir en los otros textos, un remanente de Israel. Un remanente es alguien que queda de toda una masa de judíos incrédulos. El Señor, por su gracia, toma una manada pequeña, como dice el texto, un remanente, alguien que sí se reservó su corazón para servir al Señor. Entonces, hermano, qué grande es Dios, qué misericordioso para su iglesia. Necesitamos recordar la fidelidad de Dios. Necesitamos recordar, hermano, que ante nuestra incredulidad, Él permanece fiel. Él no puede negarse. Él nos ha dado salvación. Él no puede retractarse. Si a ti te enseñaron aquella doctrina de que la salvación se perdía, si tú la pierdes es porque nunca la tuviste, sencillamente. Pero la Biblia nos reafirma que el que comenzó la buena obra, el que nos salvó, la va a ir perfeccionando. Y si Él la va perfeccionando, nada te puede apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Por eso es que a todos los que aman a Dios, dice Romanos 8, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a sus propósitos han sido llamados. Esta promesa no es para todo el mundo, es exclusiva para sus hijos. Pero si tú no vives una vida de santificación, no te apartas del pecado y pierdes y crees que pierdes tu salvación, es porque nunca has sido salvado. Aquel que pierde su salvación en realidad nunca fue salvo, porque el verdadero Hijo del Señor cree en la seguridad que el Señor nos da, cosa de que Israel no la entendió. La tercera pregunta reflexiva, hermano, está en el versículo 5 y 6 y tiene que ver con el otro aspecto de la veracidad de Dios. Así como Dios era veraz en su fidelidad, en las promesas que Dios hizo con Israel, así como Dios es fiel en la gracia, a pesar del pecado de Israel, que no se nos olvida ahora de que también Dios es veraz en cuanto a la aplicación de su justo juicio, el lado B.
Y aquí vemos, si mi injusticia ahora, porque aquí viene esta pregunta que nos podría hacer llevar, bueno, si Dios hace que mi injusticia, o cuando yo peco, voy a poner otro ejemplo, cuando yo peco, Dios muestra su gloria. ¿Quién es el responsable del pecado? ¿O por qué Dios me castiga? Entonces Pablo pregunta, si mi injusticia o nuestra injusticia, hablándole a todos los judíos, incluso él se incluye en esto, si nuestra injusticia, mi injusticia, tu injusticia, hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto que Dios da castigo? Hablo como hombre, porque esa era la interrogante que tienen los hombres. Bueno, si yo pequé y en ese pecado Dios va a resaltar la gracia y la fidelidad y el amor de Dios, entonces se hizo necesario que yo pecara. Entonces, si es necesario que yo peque para que la gracia de Dios abunde, porque esto es lo que dice más adelante, cuando abundó el pecado, abundó la gracia, ya lo vamos a ver. Entonces, bueno, Dios, ¿por qué me castiga? Entonces, ¿qué es lo que dice Pablo? ¿Cómo Dios juzgaría al mundo? Esto es algo que nos cuesta entender y que lo vamos a ir comprendiendo mientras entendamos la voluntad del Señor. Dios es amor, pero también, hermano, que no se te olvide que Dios es justicia. Nosotros siempre exaltamos el amor de Dios. Dios es amor, Dios me ama, Dios me salvó, Dios me rescató. Pero también, hermanos, que no se te olvide que Dios es justicia, es fuego consumidor. Y estas dos, Dios no puede inclinarse por uno y dejar el otro. Tiene que aplicarlos los dos en su justa medida. ¿Y cómo aplicó la justicia por nosotros a través de Jesucristo? Si tus pecados han sido perdonados por el amor de Dios, no es que Dios hizo un perdonazo en ti, no es que Dios te liberó del dicom de los pecados y te borró los pecados así como de la nada. No, Dios te borró tus pecados, pero porque alguien pagó el precio que tú debías pagar. Alguien pagó la deuda que ya estaba en DICOM, pero DICOM no te hizo el perdonazo. Fue Dios, a través de Jesucristo, a través de su gracia, quien aplica tu salvación por el sacrificio enorme y grande de Jesucristo. Entonces, hermano, ¿cómo podríamos juzgar a Dios? Dios, no hay ningún pecado, hermano. Mira, no hay ningún pecado que no vaya a quedar bajo el justo juicio de Dios. Pero ¿qué es lo que hizo Cristo en la cruz? Pagó por los pecados de todos los hijos de Dios. Por lo tanto, todo aquel que confía, sus pecados ya han sido perdonados. Pero aquel que no cree, como no creyó y no ha confiado en la salvación, en la redención de Cristo por sus pecados, él va a tener que pagar por sus pecados. ¿Te fijas? Siempre hay un pago por los pecados. Todo pecado, desde el primer pecado que cometió Adán hasta el último que se cometa, cada uno de los millones y millones y millones de pecados que se han cometido y que se seguirán cometiendo, cada uno de ellos, Dios los tiene que juzgar. ¿Pero por qué a nosotros no nos juzgará? Porque Cristo pagó por los pecados de todos los que han de creer. Entonces, esos pecados ya han sido pagados, si no es que hayan perdonazo, ya fueron pagados. Por eso es que nos acercamos seguros y tranquilos y confiados, a pesar de la tristeza que puede producir nuestro pecado que día a día cometemos, nos presentamos seguros y tranquilos que la obra de Cristo nos limpia de todo pecado. Pero hay de aquel que no ha creído, porque ahí su pecado no cuenta como justificación, va a ser condenado por su pecado. Cristo pagó por nosotros. El que no cree, él mismo va a tener que pagar por su pecado. Y ahí vemos que todos los pecados tienen que ser juzgados. Entonces, hermanos, no creamos esto. No porque cuando yo peco, más abunda la gracia del Señor. Cuando se acerca la mujer pecadora ante el Señor y derrama el perfume, y el fariseo le dice, el que invitó a Cristo a su hogar, si tú supieras, la mujer que rompió el frasco con perfume y te está bañando, si supieras que es una pecadora, ¿qué es lo que le dice Jesús? Oh, sí, sí, en realidad, o como pensaban los discípulos, ese frasco se podría haber vendido en mucho dinero. Mira las necedades que piensa el hombre. ¿Y qué es lo que dice Cristo? Cuanto más se perdona, más se ama. A esta mujer se le perdonaron muchos pecados, por eso más amó, pero cuando menos se le perdona, menos se ama. Entonces aquí no de alguna manera esto es proporcional lo que está diciendo Cristo.
Cuando tú has sido pecador toda tu vida y el Señor te perdona, entiendes primero la gravedad de tu pecado y también entiendes la grandeza de la gracia del Señor. ¿Cuál era el problema de los judíos? Lo decíamos en el quinto sermón. Lo decíamos que los judíos, como no se consideraban tan malos, no se consideraban entonces que merecían la salvación. Esto es proporcional, mira. Mientras tú te justifiques y digas, no soy tan malo, vas a decir entonces que no necesitas un poquito de la gracia del Señor, porque eres un poquito malo. Pero si tú entiendes que tu pecado es demasiado grande, vas a entender que también esa gracia tiene que ser demasiado grande para que te perdone. Y esa gracia solamente se encuentra en Jesucristo. Entonces, ¿cómo podríamos ser juzgados como pecadores? Le pregunta la gente. Si por mi injusticia Dios muestra su justicia. No, no es así, hermanos. Al contrario, precisamente Él, cuando fui más pecador, más abundó la gracia. Pero no como un acto en donde nosotros podríamos decirle, bueno, yo permití, porque esa podría ser la frase que usar hoy día, por mi pecado se permite que el Señor abunde, o que la gracia del Señor abunde. No, hermanos. Nuestro pecado es nuestro pecado y debe ser juzgado. Si tú has pecado, la única opción para escapar del justo juicio de Dios es que te entregues y confíes en el Señor. Por eso, hermano, ¿cómo Dios podría juzgar al mundo si dijera, bueno, estos judíos pecaron, pero ahí yo mostré la gracia, entonces ellos no tienen la culpa, ellos permitieron que se aplicara? No. El Señor en su momento envió a Jesucristo, cuando el clímax del pecado lo requería. Pero hermanos, Él va a dejar en evidencia los pecados de los hombres y todo pecado lo tiene que juzgar. Y la última pregunta, la cuarta y última pregunta reflexiva está en los versículos 7 y 8 y también responde a este aspecto de la veracidad de Dios y a la aplicación de su juicio. Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué soy juzgado como pecador? ¿Te fijas? Tiene la misma connotación, el mismo sentido que la pregunta anterior. Si mi injusticia resalta la justicia de Dios, ¿por qué me da castigo acá? Si mi mentira hace resaltar la verdad de Dios, ¿por qué se me condena? ¿Por qué se me juzga como pecador? Y es más, la gente entendía mal la gracia de Dios. Ellos entendían que el evangelio de la gracia que Pablo predicaba era un evangelio que permitía el pecado. Por eso dice, hagamos males para que vengan bienes. Y ese, hermano, es un mal que comúnmente se ve en las iglesias. ¿Y sabes qué? Se ve en la iglesia principalmente en las iglesias que entienden, o más bien donde se exalta tanto la gracia de Dios. Cuando se habla de la gracia de Dios, eso, hermano, es un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque yo puedo irme a un extremo totalmente deficiente y malo y perverso. ¿Por qué? Porque yo puedo alabar tanto la gracia de Dios. Yo entiendo que la gracia de Dios, que la salvación me ha hecho salvo. Pero la gracia de Dios no tiene que ver con que yo siga pecando. No porque la gracia de Dios me salve, yo puedo ahora ir por el mundo haciendo pecados. Total, llega la noche, me arrodillo ante el Señor y le pido y Él me perdona. No. Es todo lo contrario. Quien entiende, por eso te decía, quien entiende la gravedad de su pecado y entiende entonces que necesita urgentemente la gracia de Dios, va a entender que esa gracia, esa misma dimensión de la gracia infinita de Dios te hace salvo y te lleva a la vida eterna a través de la santificación. Hemos sido, hermanos, regenerados por el Espíritu Santo. Hemos respondido al llamado de Dios por la fe. Nos hemos arrepentido y nos hemos convertido. Y desde el momento que hemos sido regenerados, de que el Señor ha cambiado nuestra mente, nos ha hecho arrepentirnos, nos ha hecho que nuestra mente, la disposición de nuestra mente ahora busque a Dios, eso va a hacer que comience un largo camino de santificación. Entonces el verdadero cristiano, el verdadero judío, el verdadero israelita, una vez transformado por la palabra del Señor, que es nuestra ley, y aquí vuelvo a recalcarlo al principio, la ley no es mala, la palabra del Señor no es mala, la palabra del Señor permanece. Hoy día muchas tendencias, incluso qué triste es ver muchas iglesias que desechan la Biblia, que la ven como cosa del pasado, y algunas iglesias no la niegan,
pero sí la niegan cuando van a otras revelaciones y no van a la revelación de su palabra. Yo digo, ¿para qué el Señor ocupó de su palabra, de su tiempo, de sus escritores, a más de 40 autores, para que nosotros viniéramos hoy día, 2000 años después, a decir, no, yo necesito otra revelación que no sea la palabra del Señor? Hebreos 1, lo decíamos un día en una reflexión, hermanos. Hebreos 1 dice, el Señor habló de muchas maneras a través de los profetas, pero hoy día, en estos últimos tiempos que van desde la primera venida hasta la segunda venida de Cristo, Dios en estos tiempos nos habla a través de una cosa, y ese es su Hijo, Jesucristo, a quien hizo el dueño de todas las cosas, quien es el autor y consumador de nuestra fe, quien es la causa por la cual todas las cosas se hicieron. Así que, hermano, cada vez que tú recurres a otra cosa que no sea la palabra de Dios para encontrar la guía, busques otra cosa que no sea la palabra del Señor para encontrar sabiduría, para encontrar el verdadero camino, y lo busques junto con la oración, déjame decirte, hermano, que estás desechando el verdadero evangelio de Dios, porque como decía el capítulo 1, el evangelio es poder de Dios. Hermano, el Señor no se mueve si no es con el poder de este evangelio. Y el evangelio está acá, está en la palabra. Podrán venir muchos cristianos con muy buenos sentimientos, con muy buenas intenciones, haciéndonos ver otra cosa para que la gente crea. Pero déjame decirte, hermano, que si no se predica el evangelio de la gracia, que si no se predica a los hombres de que somos pecadores, de que merecemos la muerte, de que Jesucristo vino y murió para darnos vida, si no predicas eso tan sencillo, o si haces una larga predicación y no involucras esos elementos, que son la base del evangelio, no es evangelio. Y hay una advertencia clara de Pablo, que dice que predique otro evangelio, incluso poniendo una situación hipotética, que no se va a dar, porque los ángeles no predicarían otro evangelio. Pero Pablo dice, si aún un ángel del Señor les predicara otro evangelio, sea maldito. Es decir, es imposible que alguien pueda venir y cambiar la verdad de Dios, porque el que predique o cambie o quiera cambiar la verdad de Dios es aquel que no ha entendido el evangelio del Señor. El evangelio de Dios tiene poder de Dios para transformar. Entonces nosotros ahora tenemos que tener la valentía para ir y para predicar este evangelio. Hermano, que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga, que Dios bendiga tu vida, bendiga mi vida. Somos cristianos, no por, tal vez no porque el hecho de asistir a un templo, estar congregado nos vaya a hacer salvo, eso no te va a hacer salvo, te va a hacer salvo el creer en el Señor. Pero así como al pueblo judío el Señor le dijo, el ser judío, el haber recibido las promesas, eran algo invaluable, le sirve de mucho, también nosotros, cada cosa que hacemos, el estar en la comunión, el estar con los hermanos, el estar cantando y alabando, son elementos de las promesas del Señor que Él ha puesto para que su iglesia la adore. Y ahora nosotros, en esta veracidad de Dios, en esta veracidad y en esta fidelidad en cuanto a sus promesas y en cuanto a su justo juicio, nosotros también, hermanos, debemos ver que dejando el pecado y justificando incluso nuestro pecado, pensando y creyendo que por nuestro pecado la gracia de Dios se va a manifestar, no vivamos en eso. El que más se le perdona, más ama. Aquí, si hemos entendido la gracia del Señor, haz un par en tu vida. Y ahora, si hoy día estabas pecando, ahora vuelve tu vida al Señor y entrégate a Él. Ese es el verdadero evangelio. Cree en la obra del Señor Jesús. Que Dios nos bendiga, que seamos buenos hijos del Señor en cuanto a comprender su palabra, que seamos buenos cristianos en cuanto a entender cuál es su voluntad, que no menospreciemos su ley, que no menospreciemos sus enseñanzas, que veamos la veracidad de Dios y la fidelidad, pero que la fidelidad de Dios también tiene otro aspecto, que tiene el aspecto de la justicia. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Si tú crees que el amor de Dios va a durar eternamente, amén. Para sus hijos sí, pero Él está dando una gran oportunidad de que todos los hombres se arrepientan, ojalá de que todos los hombres llegaran al conocimiento de Dios. Que Dios nos bendiga y que en este libro que estamos estudiando de Romano, que es el corazón del Evangelio, nosotros logremos enfocar la necesidad que tiene el hombre
de dejar de justificar su pecado y entregarse al Señor, y nosotros podamos ir con urgencia predicando este evangelio. Sea cual sea la forma, hoy día en que estamos desde tu casa en cuarentena, hazlo, predica con tus amigos, comparte, enseña. Si alguien necesita de ti, ora por él. Háblale del evangelio. No necesitas mucho tiempo, pero hazlo. Comparte esta palabra. Si ha sido de bendición para ti, también que sea de bendición para otro. Que Dios nos ayude y que Dios nos acompañe. Tengamos otra oración, hermano. Padre bendito, yo te agradezco en lo más profundo de mi corazón, porque me das la bendición de compartir este mensaje con mis hermanos, compartir las verdades de tu palabra. Es una tarea no fácil y también es una tarea que demanda mucha responsabilidad, pero también demanda ejemplo, demanda consecuencia. Permítenos, Señor, creer en ti. Permítenos, Señor, aferrarnos a ti. Permítenos, Señor, entender tu palabra, entender tu voluntad y entender que todas las cosas, Señor, que tú haces, las haces con el gran propósito de mostrar tu poder, tu gracia, tu fidelidad, tu veracidad, pero también tus santos y justos juicios. Quédate con nosotros, Señor, porque todo te lo pedimos humildemente en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador, y en el nombre de tu Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad. Amén. Hermanos, que sigue gozándote con tus seres queridos y que Dios te bendiga.